Pues mientras Carlos pone la presentación, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta charla que nos va a dar Carlos. Bueno, y sin nada más, de que Carlos tenga la presentación, pues comenzamos. Vamos a empezar entonces. Muchas gracias a todo el mundo por asistir. Muchas gracias a la Asociación Astronómica de La Palma por invitarme a dar esta charla sobre tecnología y ciencia con grandes telescopios. Como pone en la parte inferior derecha de la, de la diapositiva, mi nombre es Carlos Álvarez y soy astrónomo de soporte de los telescopios Keck en la isla de Hawái, y voy a hablar un poco sobre los telescopios y sobre Hawái. Estas son más o menos las cosas de las que voy a hablar. La primera parte va a ser unos conceptos generales, luego me voy a centrar en los telescopios Keck, explicar qué son, cómo son, qué es lo que hacen, el tipo de instrumentación que tienen, algunas de las tecnologías que se utilizan. Voy a mostrar algunos resultados científicos obtenidos con los telescopios Keck y luego los planes futuros, no solamente Ya, del observatorio, sino también planes futuros ya. relacionados Dame el cargador de con... la porfa. Deja el eh, cuarto, porfa. disculpa, a ver si puedo... Mira, Carlos está dando una charla. eh, ok, planes futuros no solamente en Keck, sino también planes futuros de grandes instalaciones telescópicas desde Tierra. Antes de empezar con estos conceptos generales, me gustaría contarles un poco mi trayectoria para haber llegado aquí a Hawái. Lo primero que hice académicamente fue estudiar física del estado sólido en la Universidad del País Vasco. Esto es la parte superior izquierda, es el pueblo donde crecí, en Laudio. Después de terminar la licenciatura en física del estado sólido, estuve 2 años haciendo diferentes trabajos y después de esos 2 años entré a estudiar en la Universidad de La Laguna. Entre 1996 y 97 estudié astrofísica en la Universidad de La Laguna. Realmente mi intención era hacer la especialidad completa en La Laguna, pero terminé con una beca Erasmus de la época estudiando como estudiante Erasmus en el Imperial College en Londres, en el Reino Unido, y allí pasé el último año de la especialidad de astrofísica. Eso me llevó a hacer la tesis doctoral en la Universidad de Leeds entre el 98 y el 2002. También en el Reino Unido hice la tesis sobre formación estelar de estrellas masivas. Y después de esos 4 años haciendo la tesis, hice un postdoc también sobre formación de estrellas masivas en el Max Planck Instituto de Astronomía de Heidelberg hasta el 2004. Entre el 2004 y el 2006 tuve un periodo ahí que no me dediqué a la astronomía, y en el 2006 empecé a trabajar como astrónomo de soporte en el Gran Telescopio Canarias, en la isla de La Palma. Estuve trabajando durante 9 años en ese telescopio como astrónomo de soporte, y después de esos 9 años decidí ir a trabajar o venir a trabajar a los otros dos telescopios de 10 metros del mundo, telescopios ópticos e infrarrojos que están en Hawái, y llevo trabajando como astrónomo de soporte del Observatorio de Keck desde el 2015. Centrándonos ahora en los conceptos generales, y entiendo que muchos de ustedes tendrán, para muchos de ustedes estos son conceptos que los tienen claros, pero simplemente para asegurarnos de que más o menos todos hablamos el mismo idioma científico, voy a describir algunas cosas que, como digo, para algunos serán más triviales y para otros puede que pues sí que les sean de interés. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es el espectro electromagnético, desde los rayos gamma, que son las ondas electromagnéticas de mayor energía, hasta las ondas de radio, que son las ondas de menor energía.
Entonces, como vemos aquí, la longitud de onda crece de izquierda a derecha y a mayores longitudes de onda, menor es la energía el espectro electromagnético, a menores longitud de onda, mayor es la energía. Realmente todo lo que voy a discutir hoy, de lo que vamos a hablar hoy, se centra en esta parte de aquí abajo del espectro electromagnético, que es la parte del óptico, el infrarrojo cercano y el infrarrojo térmico. Aquí es donde operan la mayor parte de los grandes telescopios. Un poco más adelante definiré exactamente a qué me refiero por grandes telescopios, pero es donde operan la mayor parte de los grandes telescopios terrestres. Visible, que es esencialmente lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, infrarrojo cercano y el infrarrojo térmico. En cuestión de longitud de onda, longitudes de onda, por cierto, aquí hay una rata, esto deberían de ser micras, pero básicamente es desde 380 nanómetros hasta 5,5 micras. No son milímetros, deberían de ser micras. La longitud de onda en la que me voy a centrar. Hay un par de fórmulas matemáticas en la presentación, pero realmente solamente lo que importa no es la fórmula en sí, sino lo que importa es el contenido de la fórmula. Entonces, uno de los conceptos principales en astronomía, especialmente para poder comparar diferentes instalaciones y hacerse una idea de cuál es la calidad de las observaciones que esa instalación genera, es la relación señal a ruido. La fórmula parece un poco complicada, pero el concepto es muy sencillo. De hecho, en la parte superior izquierda de la diapositiva, lo que he hecho aquí ha sido generar un campo. Esto no es realmente un campo de estrellas real, es un campo simulado. Simulado un campo de estrellas en el que he puesto un conjunto de estrellas aleatorias con diferentes brillos y he añadido ruido a la imagen. Entonces, esta imagen de aquí, como se puede ver, las estrellas se ven claramente. El ruido de la imagen es mucho más bajo que la señal, lo que llamamos la señal, que es la luz que nos llega a las estrellas. En la figura de la derecha, a la derecha, es exactamente el mismo campo con las mismas estrellas, pero lo que he hecho es artificialmente aumentar el ruido varios órdenes de magnitud. Y entonces, como se puede ver, el mismo campo en el que estaban las estrellas siguen ahí, pero el ruido ahora es tan alto que las estrellas casi no se ven. Se ven algunas, las más brillantes, pero hay otras que desaparecen en el ruido. Esto es exactamente lo que esta fórmula representa. Es la señal, que es la luz que nos llega de los astros, y el ruido, que es todas las fuentes de ruido que hacen que nuestras observaciones no tengan la calidad necesaria. Y entonces aquí hay varias fuentes de ruido. Entre ellas está, por ejemplo, este término de aquí es el ruido por el hecho de que el cielo brilla. Pues si hay luna llena, por ejemplo, el cielo es más brillante que si no hay luna llena. La luz zodiacal, que llega de las partículas del medio interplanetario, contaminación lumínica, todos esos términos vienen a formar parte del ruido. Además está el ruido electrónico. Normalmente en astronomía profesional utilizamos detectores electrónicos como CCDs para tomar nuestros datos. Entonces esos detectores electrónicos tienen asociado un ruido. Pues eso también forma parte de la fórmula. Y luego hay un término pues, que tiene que ver con variaciones en digamos, la calidad del cielo basadas, por ejemplo, en una noche si hay nubes o si hay nubes y están pasando nubes, pues dependiendo de si hay más o menos nubosidad, pues el ruido asociado a esas nubes es mayor o menor. La figura de la derecha muestra las típicas fuentes de ruido, algunas de ellas, no todas, que es lo que llamamos el fondo de cielo. Una cosa interesante aquí es la línea azul muestra la diferencia del fondo de cielo de una noche con luna llena a una noche con luna nueva. En el eje X es la longitud de onda de la luz y en el eje vertical es la radiación, la cantidad de luz que nos llega del cielo. Entonces, algo que es evidente de estas curvas es que, por ejemplo, en la zona del visible, lo que nuestros ojos ven,
cuando la diferencia de tener luna llena a luna nueva es bastante importante. El cielo aparece mucho más brillante cuando hay luna llena que cuando hay luna nueva. Si nos vamos al infrarrojo, lo que llamamos el infrarrojo térmico, que es entre 4 y 5 micras, un montón de observaciones con los telescopios Keck, o algunas de las observaciones se hacen en estas longitudes de onda, uno se da cuenta que realmente lo que domina el fondo de cielo es la temperatura de las capas, lo que es la emisión de las capas bajas de la atmósfera. El hecho de que la atmósfera está relativamente caliente, emite luz y esa luz la ven nuestros telescopios y aparece como ruido. Entonces, el hecho de que haya luna llena o luna nueva no es importante desde el punto de vista de las observaciones en el infrarrojo. Asociado al concepto de señal a ruido es el concepto de magnitud límite, al que me voy a referir después, que básicamente es cuál es el brillo de la estrella más débil que uno puede ver en un tiempo de exposición determinado, con una señal a ruido determinada. Normalmente se considera que una señal a ruido de 3 quiere decir que el brillo de la estrella es 3 veces más grande que el brillo de la estrella es 3 veces más grande que el ruido de fondo. Es una buena detección. Más pequeño que eso no es una buena detección. Para considerar una detección fantástica, una señal a ruido de 10 se considera estándar, que quiere decir el brillo de la estrella es 10 veces más alto que el ruido. Es el concepto de magnitud límite. El otro concepto que es importante es el concepto de límite de difracción y límite de Seen. Aquí esto es una representación esquemática de qué es lo que ocurre cuando la luz de un astro aquí, la luz de una estrella, vamos a decir, antes de que entra en la atmósfera, viene en forma de frentes de onda planos y paralelos. Esencialmente, esta línea recta casi horizontal representa la luz de una estrella que viene del infinito. Cuando atraviesa la atmósfera, hay diferentes regiones de la atmósfera que tienen diferentes densidades, diferentes temperaturas. La atmósfera se mueve debido a la presencia del viento y se forman burbujas de aire caliente, aire frío, a las que todos estamos acostumbrados, y eso lo que hace es distorsionar lo que llamamos el frente de onda. La luz representada como una onda tiene una serie de frentes de onda que llegan a nuestro telescopio. Entonces, cuando el frente de onda se distorsiona, lo que ocurre es que en vez de ver la imagen perfecta que el telescopio te generaría, que es la imagen de la derecha en la parte superior izquierda de la figura, esta imagen de la derecha sería la imagen perfecta o más aproximada a la imagen perfecta que el telescopio generaría. Lo que genera es una especie de una mancha. Esa mancha es lo que llamamos el SIN. La mancha de SIN es algo que tenemos que combatir si realmente queremos explotar la capacidad óptica del telescopio. Un telescopio de 10 metros, comparado con un telescopio de 2 metros, en términos de la capacidad de resolver dos estrellas que están una más cerca de la otra, no hay diferencia si hacemos las observaciones limitadas por esta turbulencia atmosférica. Necesitamos aplicar algún sistema. En el caso de los telescopios Keck y otros grandes telescopios utilizamos lo que se llama la óptica adaptativa y hablaré un poco más de ella un poco más adelante, para realmente conseguir que la agudeza visual del telescopio sea la que realmente se puede conseguir con un diámetro de 10 metros. Lo que sí que tenemos entre un telescopio, digamos un telescopio pequeño de 20 centímetros y un telescopio de 10 metros, es que la capacidad de recoger luz es mucho mayor con el telescopio de 10 metros, pero la capacidad de resolver dos puntos separados por una distancia angular es la misma, a no ser que, como digo, apliquemos estos medios de corrección. Entonces es importante tener el concepto este del límite de difracción, lo que llamamos el límite de difracción y el límite de Seen. Una de las cosas que conseguimos si podemos utilizar este sistema para explotar el límite de difracción del telescopio es que uno se tiene que imaginar la luz en esta mancha de Seen, digamos, la cantidad de energía que te llega de la estrella es la misma.
cómo la distribuyes es importante. Si esa luz está distribuida de manera aleatoria, se pierde en el ruido de fondo. Pero si conseguimos poner todas esas imágenes creadas por cada una de esas burbujas de aire, las conseguimos alinear todas, de repente la imagen no solamente es más aguda, sino que también es más brillante y nuestra relación señal-ruido aumenta. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de una estrella observada a 2,5 micras. No es una simulación, es una observación real, es una imagen real tomada con uno de los instrumentos del telescopio Keck, de uno de los dos telescopios Keck. Esta es la imagen limitada por SIN y esta es la imagen una vez que aplicamos esa corrección que llamamos óptica adaptativa. Como se puede ver, la estrella es la misma estrella, simplemente con esa corrección, ahora aquí estamos en el límite de difracción, la luz es 10 veces, la estrella parece 10 veces más aguda, está resuelta, mucho más resuelta, y es 20 veces más brillante. Y simplemente lo que hemos hecho es toda esa energía que nos llega de la estrella, la hemos acumulado en una zona central. Digamos que hemos puesto todas estas burbujitas, las imágenes de todas estas burbujas de aire las hemos puesto una encima de otra y de repente la estrella parece más brillante. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es los colores de la luz. Sabemos que los colores de la luz nos proporcionan información y esto es muy importante en la astronomía porque, como bien sabemos, las distancias en astronomía son enormes y los astrónomos no tenemos el lujo de poder, excepto en algunos casos muy concretos cuando hablamos de exploración del sistema solar, pero no podemos ir a una galaxia que está a 1 millón o 2 millones de años luz de distancia de nosotros, tomar un pedacito de esa galaxia y traerlo al laboratorio para analizarlo. Tenemos que utilizar la luz que nos llega del universo para poder entender cuáles son los procesos físicos que están ocurriendo en el universo. Estos son algunos ejemplos de la información que los colores que observamos con los telescopios contienen. Por ejemplo, si vemos un campo de estrellas y hay estrellas de diferentes colores, esos colores están asociados con la temperatura. Entonces, simplemente mirando el color de una estrella podemos saber cuál es su temperatura. Si miramos una nebulosa como esta nebulosa de aquí, vemos diferentes colores en el plasma de esa nebulosa y los colores nos dan información sobre la composición química. En el caso de la derecha, vemos una galaxia y vemos que hay estrellas de partes de la galaxia con diferentes colores y los colores, en este caso, nos dan información de cuál es la edad de las estrellas. Y este es un ejemplo un poco extremo, es una imagen con el telescopio Webb, telescopio espacial Webb, en el que podemos ver galaxias. Los componentes de esta imagen son galaxias y las galaxias tienen diferentes colores. Las galaxias más rojas en esta imagen están más cercanas al origen del universo. Sabemos que, según la teoría del Big Bang, el universo se está expandiendo desde ese Big Bang original y eso hace que las galaxias que están más lejanas de nosotros se muevan con respecto a nosotros a una velocidad mayor. Y esta no es una velocidad en el sentido de que se están moviendo, sino es una velocidad de que el espacio-tiempo en sí está expandiéndose y eso hace que las galaxias más lejanas se vean, o más cercanas al origen del universo, es otra manera de decirlo, se vean más rojas. Entonces, en este caso, los colores de esta imagen nos dan información sobre la velocidad a la que se está expandiendo el universo. Ya centrándonos un poco más en las instalaciones telescópicas, esto es la típica tabla de Wikipedia, traducida a una diapositiva, pero nos da una idea de cuáles son los telescopios ópticos e infrarrojos en tierra más grandes que existen hasta el momento. Y por grande me refiero al diámetro de la apertura del espejo primario. Entonces, esta columna de aquí muestra la apertura del espejo primario de los diferentes telescopios, los países en los que se encuentran, el tipo de espejo que es. A partir de 8 metros realmente es difícil hacer un espejo mayor. Bueno, de hecho, mecánicamente sería imposible hacer un espejo mayor de 8 metros monolítico de una pieza de vidrio. Entonces hay que ir a la técnica de utilizar espejos segmentados.
Y la parte que me parece un poco más interesante aquí son las diferentes localizaciones de los diferentes observatorios y la altitud de los diferentes observatorios. La parte interesante de esta diapositiva es que, como se puede ver, los dos telescopios Keck, la primera luz de uno de ellos fue en 1993, la segunda en 1996, comenzaron la era de estos grandes telescopios ópticos e infrarrojos desde Tierra, y el último en llegar fue el GTC en el 2006. La primera luz del GTC fue en el 2006, y hay un periodo un poco más de 10 años, y es cuando todos estos grandes telescopios se construyeron, y después de estos 10 años lo único que ha habido ha sido exploración de los datos científicos generados por esos telescopios, pero no se han vuelto a construir. A partir del 2006 no ha habido ninguna construcción de un telescopio de este tipo de tamaño hasta un tiempo un poco más reciente, como voy a hablar al final de la presentación. Pero es, digamos, una era en la que hubo una explosión de telescopios de estas características a lo largo del planeta. Y ahora pues me voy a centrar un poco en el observatorio en el que yo trabajo, los telescopios Keck. Y entonces voy a hablar un poco de dónde están localizados y, como digo, el tipo de tecnología que se utiliza. Los telescopios Keck se encuentran en el archipiélago de Hawái. Las islas Hawái están en medio del Pacífico. Hay un poco de confusión, siempre yo tenía esa confusión antes de venir a vivir aquí, con qué es la diferencia entre las islas las islas Hawái, el archipiélago, y la isla de Hawái, y dónde está la capital, que es Honolulu, que es quizás uno de los sitios más famosos de las islas Hawái. Hay dos observatorios en las islas Hawái. Uno está en la isla de Hawái, que es la isla, también se llama la Isla Grande. Es esta isla de aquí. Aquí es donde están la mayor parte de los telescopios nocturnos, de observación nocturna. Y luego hay otro observatorio que se llama Haleakala, que está en la isla de Maui. Esta es la isla de Maui. La capital se encuentra en esta isla, que es la isla de Oahu, y aquí es donde se encuentra Honolulu. Centrándonos en la isla de Hawái, está esta imagen. Por cierto, ambos son imágenes tomadas desde la estación espacial. Creo que las dos están tomadas, de hecho, desde la estación espacial. Esta imagen está un poco girada de la isla de Hawái, pero básicamente en Hawái hay 5 volcanes, excepto el volcán que está en esta zona de aquí, que se llama el Kohala, que no está activo. Los otros volcanes están activos. Este volcán de aquí se puede ver la nieve en la parte alta del volcán, es el volcán de Mauna Kea. Aquí es donde se encuentra el observatorio astronómico, donde están los telescopios Keck y otros telescopios. Y este es la montaña de Mauna Loa. Este pequeñito de aquí es el Hualalai, y el más activo de todos, que lleva un montón de años en erupción, de hecho ahora mismo está en erupción, es el Kilauea, que está en esta zona de aquí. Cuando se tomó esta foto, de hecho, se puede ver una pluma de una de las erupciones de la época en la que se tomó esta foto. Pero ahora mismo pasa por diferentes periodos, ahora está teniendo un periodo en el que hay erupciones episódicas. Por comparación del tamaño de estas islas, por ejemplo, la isla de La Palma, esta marca que he puesto aquí es un mal dibujo, pero más o menos representa cuál es el tamaño de la isla de La Palma comparado con el tamaño de la isla grande. La isla grande, la isla de Hawái, es 15 veces más grande que la isla de La Palma en superficie. Realmente esto se encuentra en medio del Pacífico, literalmente. Si viajas hacia el este, Los Ángeles está a 4.000 kilómetros. Si viajas hacia el oeste, Tokio está a 6.500 kilómetros. Si viajas hacia el norte, lo que te encuentras es básicamente el océano Ártico. Y si viajas hacia el sur, el Antártico. O sea que realmente está en medio del Pacífico. Estas islas están en medio del Pacífico. Una de las características de estas islas, que es muy parecida a las características de las Islas Canarias, en las Islas Canarias están los vientos alisios. Aquí tenemos lo que se llaman los trade winds, que básicamente son vientos que vienen del noreste
pues normalmente en el noroeste de las islas se forma una alta presión, los vientos vienen del noreste y son lo que hacen con la gran altitud de los observatorios, es lo que hace que las condiciones para observación sean buenas la mayor parte del año. Este es lo que se llaman los diferentes observatorios que hay en Mauna Kea, los diferentes telescopios, es la cima de Mauna Kea. Hay telescopios que operan en ondas de radio, telescopios que operan puramente en el infrarrojo y luego telescopios que operan en el infrarrojo y en el visible. Los dos telescopios que están aquí, se ven las dos cúpulas blancas. Este telescopio que está a la izquierda de los dos telescopios que es el telescopio Subaru de Japón, es un telescopio de 8 metros. Aquí está el telescopio de Gemini Norte, que es también otro telescopio de 8 metros. Y este es el que se llama el telescopio Canadá-Hawái-Francia. Es un consorcio. Este es un telescopio de la NASA infrarrojo. Por aquí hay un telescopio de la Universidad de Hawái, que es un telescopio puramente óptico. Este es un telescopio infrarrojo que tuvo operado en su momento por el Reino Unido, se llama UCERT. Como pongo aquí, la elevación del observatorio son 4.200 metros. La cima de la montaña está por encima del 40% de la atmósfera y gracias a las pendientes tan suaves, son montañas enormes, pero estos volcanes tienen unas pendientes muy suaves, entonces estos equivalentes a los vientos alisios combinado con las pendientes suaves de la montaña y con el hecho de que se forma una capa de inversión hace que la mayor parte del tiempo las nubes estén por debajo de la cima y las condiciones atmosféricas sean buenas para la observación. Los telescopios Keck son dos telescopios de 10 metros, aquí se ven las dos cúpulas. El hecho de que el espejo principal es tan grande hace que haya que partirlo en diferentes segmentos. Entonces, cada telescopio tiene 36 segmentos de aproximadamente 1,8 metros de vértice a vértice del segmento. Para cada telescopio hay 6 segmentos de repuesto. Los segmentos se tienen que ir cambiando porque la capa de aluminio, que es la que hace que se refleje la luz con el tiempo, se va degradando, entonces hay que irlos reciclando. Para los que viven en La Palma o los que alguna vez han estado en La Palma y conocen el Gran Telescopio de Canarias, básicamente es como estos telescopios son como si fueran un clon del GTC. Exactamente la misma filosofía, exactamente el mismo tipo de estructura. Lo único que cambia un poco con respecto al Gran Telescopio Canarias, y esto es único en los telescopios Keck, en el observatorio Keck, es que nosotros seguimos observando en modo clásico. Es lo que llamamos modo clásico en el sentido de que los astrónomos de soporte, mi trabajo, cuando estaba trabajando en Gran Tecan, consistía en tomar datos para la gente que pedía tiempo para observar con el telescopio y el observatorio le ofrecía los datos que nosotros tomábamos. Aquí mi trabajo consiste en dar soporte a la gente, a los astrónomos que toman los datos con nuestros telescopios. Es lo que llamamos modo clásico o modo cola. Luego, la mayor parte de las observaciones, de hecho, todas las observaciones no se hacen desde el telescopio en sí. En el telescopio están los operadores del telescopio por la noche, pero los astrónomos que toman los datos están o en sus instituciones o en su casa, en cualquier parte del mundo desde la que estén observando. O también pueden venir a las oficinas. Las oficinas están en una pequeña ciudad que se llama Waimea. El tipo de climatología es muy parecido a la laguna en las Islas Canarias. Y ahí es donde están las oficinas, donde las observaciones se pueden hacer también desde las salas de control que hay en las oficinas. Como digo, si los que han visto fotos del Gran Telescopio Canarias, pues son muy parecidos. El tubo es un poco diferente, pero tenemos el espejo primario segmentado, el espejo secundario que está en esta celda de aquí. Luego hay un espejo terciario que envía la luz a los diferentes focos. Este es uno de los instrumentos y hay 2 focos Nasmyth en cada uno de los lados. Y luego hay focos Cassegrain doblados y hay un foco Cassegrain en la parte de atrás del telescopio. Estas son fotos de los segmentos.
y algunos de los instrumentos. Como se puede ver aquí, los instrumentos de estos grandes telescopios son masivos. En el caso de Gran Tecan es exactamente igual. Los instrumentos generalmente son masivos. Una cosa también que es diferente cómo operamos los telescopios Keck con respecto a cómo se opera el Gran Telescopio Canarias es que dependiendo de quién esté observando cada noche, los instrumentos se quitan o se ponen, se mueven, se sacan, se posicionan en el foco. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 instrumentos, NIRSPEC, KCWI y DIMOS. Son 3 instrumentos y los 3 instrumentos pueden estar en el foco del telescopio. No a la vez, por supuesto, si estás observando con estos 2 están fuera, pero si esta noche estamos observando con este instrumento y mañana por la noche vamos a observar con este otro instrumento, este se saca en este sistema de raíles y este otro instrumento se acerca al foco y entonces el telescopio se prepara para observar con este instrumento por la noche. Un montón del trabajo que ocurre durante el día es para gestionar estos movimientos de instrumentos, así como un montón de tareas de mantenimiento, de mejoras de los instrumentos, etc. La tabla muestra los instrumentos que tenemos en cada uno de los telescopios. Hay 5 en el Keck 1 y 6 instrumentos en el Keck 2 y cada uno, como se puede ver aquí, la mayor parte son espectrógrafos, en el sentido de que Keck no tiene instrumentos para hacer imágenes bonitas del cielo, lo que hacemos es estudiar los espectros de luz y como se puede ver hay una mezcla de instrumentos que operan en el óptico, que son los que están con el nombre en verde, y en el infrarrojo, que son los que están con el nombre en rojo. Lo que voy a mencionar ahora es una de las técnicas de observación, la técnica de observación que más utilizamos que es la espectroscopía. Entonces, estos son un par de diapositivas simplemente para ver cómo funciona la espectroscopía, pero básicamente lo que uno tiene es, puedes tener una fuente de emisión que puede ser una estrella o en este caso una galaxia o una nube de gas que está en el que hay estrellas que están excitando los átomos y las moléculas de esa nube de gas. La luz de la estrella llega a una rendija, puede ser también una fibra. Las tecnologías más modernas, en vez de utilizar una rendija, utilizan una fibra. Hay un elemento dispersor. Un elemento dispersor es el equivalente a un prisma. Nosotros utilizamos estas redes de difracción. Algunas de estas redes de difracción, especialmente para los espectrógrafos de alta resolución, pueden tener hasta 1 metro de longitud. El espejo dispersor lo que hace es dispersar la luz en los diferentes colores. Es el equivalente a formar un arco iris artificial y esos colores se depositan en el detector y podemos tener este tipo de espectro que llamamos de absorción con líneas de absorción o un espectro de emisión con líneas de emisión. Un par de tecnologías interesantes de las que Keck fue pionero o ha sido pionero. Particularmente una de ellas es este instrumento que llamamos MOSFIRE. Este instrumento es un espectrógrafo multiobjeto, quiere decir que puedes tomar observaciones de un montón de galaxias o de estrellas simultáneamente. Lo que hace es aumentar la eficiencia científica, pero estos instrumentos infrarrojos operan en criogenia. De hecho, aquí a la izquierda se puede ver el instrumento con el criostato, que es este cilindro azul cerrado. Aquí el criostato está abierto en la foto de la derecha, pero en la foto de la izquierda el criostato está cerrado. La presión dentro de ese criostato es 10 a la menos 11 atmósferas y la temperatura que hay dentro del criostato es en torno a menos 150 grados centígrados. Una de las cosas que es un problema cuando utilizas estos espectrógrafos multiobjeto es que si distribuyes las rendijas de una manera, solamente te vale para una región muy específica del cielo. Entonces sería súper ineficiente si solamente pudieras observar una región del cielo en toda la noche. Entonces lo que este instrumento tiene es lo que se llama una unidad de configuración de rendijas. Consiste en diferentes barras que están operando en criogenia y esas barras se mueven horizontalmente para formar rendijas en una posición o en otra posición. Si no fuera por este sistema, uno lo que tendría que hacer es tomar una imagen del cielo donde quieres tomar todos estos espectros. Aquí se ven todos estos espectros, todos estos arcoíris de las diferentes estrellas que están siendo observadas, pero si no tuvieras este sistema, tendrías que
hacer una observación del cielo, luego diseñar una máscara para poner una rendija en cada una de las estrellas. Esta máscara habría que llevarla en una máquina de control numérico, habría que cortar las rendijas en una lámina de aluminio y luego instalarla en el instrumento, pero el instrumento es criogénico, lo cual quiere decir que tendrías que abrir el instrumento, tendrías que dejar que se calentara, el interior del instrumento se expondría a la atmósfera. Sería un proceso que sería completamente inviable. Entonces, esta unidad de configuración de rendijas que funciona criogénicamente nos permite observar un montón de diferentes campos a lo largo de la noche. Otro ejemplo es este espectrógrafo que se llama KPF. KPF es el buscador de planetas de Keck. Las siglas son por Keck Planet Finder. Este es un espectrógrafo ultra estable de medidas de velocidad radial para detección de exoplanetas. Y en este caso, una de las tecnologías que se aplicó en este instrumento es el hecho de que el banco óptico en el que se montan los diferentes componentes, incluso algunos de los componentes del banco óptico, están hechos de este material que se llama cerodur. Normalmente los bancos ópticos están hechos de aluminio y encima del aluminio uno va poniendo las diferentes piezas de vidrio, lentes, espejos, etcétera. En este caso está hecho de cerodur para que el instrumento sea extremadamente estable frente a variaciones de temperatura. Esto es súper importante cuando uno quiere detectar movimientos de velocidad radial en las estrellas causados por un planeta que está orbitando alrededor de esta estrella del orden de 20 centímetros, bueno, más bien 30 centímetros por segundo. La óptica adaptativa. La óptica adaptativa es una de las tecnologías en las que los telescopios Keck han sido pioneros. Básicamente en lo que consiste, como veíamos en aquella diapositiva inicial, cuando nos llega la luz de una estrella, de un astro, la luz del astro está distorsionada por el hecho de que se forman estas burbujas de aire en la atmósfera con diferentes temperaturas y densidades. Entonces, lo que hace la luz cuando entra en el sistema de óptica adaptativa es que parte de la luz se envía a la cámara científica y otra parte de la luz, normalmente a la cámara científica va la luz infrarroja y esta parte de aquí, que es lo que se llama el sensor de frente de onda, va la luz visible. El sensor de frente de onda lo que hace es detectar las distorsiones en este frente de onda de la luz causadas por la turbulencia atmosférica. Esto se hace a gran velocidad en tiempo real, 1000 veces por segundo. Básicamente lo que uno hace es medir la turbulencia atmosférica y en tiempo real hay una computadora, un ordenador que envía señales a lo que se llama un espejo deformable. Es un espejo, pero puede estar formado por una membrana o otro tipo de tecnología con unos actuadores detrás, y lo que hacen estos actuadores mandan pulsos para deformar la superficie del espejo para corregir los efectos de la turbulencia atmosférica. El resultado es que cuando cierras este lazo de control, las imágenes que llegan a la cámara científica se pueden aprovechar de lo que hablábamos antes, del límite de difracción del telescopio. Este es un ejemplo de un cúmulo joven de estrellas. La imagen de arriba es la imagen de ese cúmulo de estrellas sin óptica adaptativa y la imagen de abajo es la imagen de la misma región del cielo con la óptica adaptativa. Entonces uno puede ver cómo en el momento en el que se cierra el lazo de óptica adaptativa, los detalles que uno puede observar de este cúmulo de estrellas son mucho mayores. Las estrellas aparecen mucho más afiladas y hay detalles como nubes de gas que básicamente están excitados por las estrellas más brillantes de este cúmulo, que son inapreciables en la imagen limitada por sí. Esta es una técnica súper potente y una parte importante de las observaciones y de los resultados científicos obtenidos con los telescopios que están basados en esta tecnología. Por supuesto, el diagrama es muy sencillo. Esto es solamente para darse cuenta que cuando uno intenta poner en práctica estos conceptos es realmente complicado. Esto es uno de los dos sistemas de óptica adaptativa de los telescopios. Este es el del telescopio Keck 2. El trazado óptico de rayos, el trazado óptico de rayos en el banco óptico de óptica adaptativa no tiene nada que ver con esta imagen simplificada. Cuando, como digo, esta es la parte, digamos, de la física de cómo funciona. Aquí está la ingeniería de cómo se hace un concepto físico realidad. Un montón de cables
Cada uno de los componentes del sistema de óptica adaptativa, muchos de ellos son móviles, entonces hay un montón de optomecánica que hay que tener en cuenta. Y aquí de nuevo es un poco una captura de cómo se mide la turbulencia y cómo esa medida de la turbulencia se transforma en cambios en el espejo deformable. Algo importante a tener en cuenta en términos de el desarrollo de la óptica adaptativa es que la estrella que se utiliza normalmente, las observaciones se hacen con una estrella que es la que se utiliza para medir la turbulencia atmosférica y luego si al lado de esa estrella hay una galaxia, pues se utiliza la estrella que está al lado de la galaxia para medir la turbulencia atmosférica y la imagen de la galaxia junto con la de la estrella aparece, como digo, más resuelta, más afilada por el hecho de que hemos alcanzado el límite de difracción del telescopio. Esto en la práctica, por cómo están distribuidas las estrellas y las galaxias en el universo desde la perspectiva en la que la vemos nosotros, que es del interior de la Vía Láctea, sobre todo si uno quiere observar galaxias, cúmulos de galaxias o pueden ser otro tipo de objetos que están fuera del plano galáctico, no hay muchas estrellas suficientemente brillantes para utilizar la óptica adaptativa de esta manera. Entonces lo que hay que hacer es generar una estrella de guía artificial para poder acceder a todo el cielo. Es lo que llamamos estrella de guía natural y estrella de guía láser. Y aquí tenemos los años en los que fue la primera luz de los diferentes sistemas de estrella guía en los dos telescopios, en el 1 y en el 2. Básicamente, la manera en la que esto funciona es, hay un láser potente que envía la luz a este telescopio que está en la parte de atrás del espejo secundario. Aquí podemos ver, este es el telescopio, el Keck 1. Podemos ver el espejo primario, el espejo secundario está al otro lado de esta estructura de aquí y aquí tenemos un telescopio que de hecho se utiliza de manera inversa como se utilizan los telescopios. Los telescopios normalmente los utilizamos para ver la luz que llega de los astros. Aquí lo que utilizamos es un telescopio para propagar un láser hacia el cielo. Este láser lo que hace es excitar una capa de átomos de sodio que está en la alta atmósfera a 90 kilómetros de altitud y lo que hace es generar una estrella guía artificial. Con esta estrella guía artificial lo que hacemos es pasar de solamente poder observar un 1% del cielo con óptica adaptativa a poder observar básicamente la mayor parte del cielo, si no todo el cielo con esta estrella guía láser. Aún así hace falta una estrella de apoyo, que es lo que llamamos la estrella de tip tilt, pero hace falta una estrella de apoyo con la estrella de guía láser artificial. O sea que aún así hace falta una estrella natural relativamente cerca del objeto científico que quieres observar, pero no tiene que estar tan cerca como la estrella de guía natural real sin el láser y además puede ser mucho más débil que la estrella natural que utilizamos con el láser, que utilizamos sin el láser, perdón. Esto básicamente te da una idea de, por ejemplo, si estamos utilizando solamente estrella guía natural, estas dos estrellas serían potencialmente dos buenas estrellas para observar con estrella guía natural, pero la marca azul esta indica cuánto de lejos puede estar tu objeto científico que está dentro del cuadrado rojo este para poder observar con esta estrella natural y está básicamente fuera del rango que se puede utilizar. Sin embargo, cuando utilizamos el láser, no solamente estas dos estrellas, sino estas estrellas de aquí también se pueden utilizar para poder observar el objeto científico que está dentro del campo marcado por este cuadrado rojo, que son muchas más regiones del cielo con óptica adaptativa. La última parte de la charla voy a hablar de un par de resultados científicos obtenidos con los telescopios Keck. Entonces voy a empezar con quizás los dos más importantes para el observatorio, que son los dos premios Nobel con datos obtenidos con los telescopios Keck. Entonces, uno es muy famoso, es el premio Nobel del año 2011, que fueron galardonados estos tres astrónomos, Alan Rees, Saul Perlmutter y Brian Smith, por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, el hecho de la existencia de la energía oscura. Y parte de los datos que utilizaron para hacer ese descubrimiento fueron obtenidos con uno de nuestros espectrógrafos, el instrumento ELRIS. Es un espectrógrafo multiobjeto en el visible. Cuando se habla de la cosmología y de la teoría del Big Bang, se dice que el 76% del universo es materia oscura y el 24% es
es energía oscura, perdón, y el 24% es en materia, del cual solamente el 4% es la materia que vemos y el 20% es materia oscura, pues ese 76-24, el instrumento culpable, uno de los instrumentos culpables de que después de tantos años se siga hablando de esa distribución de la energía del universo, es este instrumento, el instrumento Elris. Y luego el más reciente fue en el 2020, que fue también el Premio Nobel de Física concedido a 3 astrónomos por el descubrimiento y el estudio del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Este premio estuvo dividido en 3 partes. Roger Penrose, más bien por los estudios teóricos, y luego 2 astrónomos, Rainer Genzel, un astrónomo de la ESO, y Andrea Ghez. Nosotros llamamos a los astrónomos que vienen a observar o que utilizan Keck para observar, los llamamos los observadores. Entonces, Andrea Ghez es una de las investigadoras de la Universidad de California en Los Ángeles y fue una de las galardonadas con el premio Nobel. Y básicamente, estos son simulaciones basadas en datos reales tomados con los telescopios Keck de cómo el centro de la galaxia es esta estrella que se ve aquí, que realmente es un agujero negro, y la razón por la que se sabe que es un agujero negro es porque a lo largo de los años, gracias a la óptica adaptativa y al poder de resolución de la óptica adaptativa y el gran diámetro de los telescopios Keck, se ha podido monitorizar el movimiento kepleriano de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Entonces, utilizando las leyes de Kepler, pura y simplemente, se puede saber que en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo que tiene una masa que es 4 millones de veces mayor que la masa del Sol. Nuestros instrumentos que hacen imagen en óptica adaptativa han formado gran parte, han contribuido enormemente a todos los estudios del centro galáctico. Es uno de los casos científicos principales para los que está especialmente diseñado. Un poco más lejos que el centro de la galaxia, como pasa a la siguiente, aquí. Esto, de hecho, son datos que no están todavía publicados, pero es el estudio del uso de lentes gravitacionales para intentar entender cuál es la naturaleza de la materia oscura. La idea es que cuando tienes una galaxia como estas manchas que se ven aquí, que está lejos pero relativamente cerca de nosotros, las galaxias funcionan como lentes gravitacionales y nos pueden permitir ver galaxias que están detrás, y lo que estas lentes gravitacionales hacen es distorsionar la luz de las galaxias que están detrás y amplificar la luz. Entonces, perturbaciones en estos anillos de Einstein, que son estas imágenes generadas por estas lentes gravitacionales, nos pueden dar una idea de cuál es la naturaleza de la materia oscura en el universo. Ok, bueno, voy a concluir ya. Básicamente, estas son algunas de las mejoras que tenemos planificadas en los telescopios Keck. Son nueva instrumentación, nuevas técnicas de observación. Simplemente es el hecho de que la mayor parte de los instrumentos que el observatorio tiene ahora fueron desarrollados en finales de los años 90, principios de los 2000. Entonces, esto es una manera de intentar renovar la flota de instrumentos que tenemos, así como renovar los sistemas de óptica adaptativa. Todas estas tecnologías evolucionan rápidamente a lo largo de los años y uno tiene que intentar siempre mantenerse en la parte puntera. Si se pierde el tren, lo que uno hace perdiendo el tren es perder también la capacidad de hacer más descubrimientos científicos punteros. La última diapositiva es esta, que es básicamente no el futuro de Keck, sino el futuro de la astronomía con telescopios gigantes desde Tierra. Hay varias instalaciones que van a estar en funcionamiento en los próximos años, en la próxima década, digamos. Las 2 que están más avanzadas es el telescopio Rubin, que está en Cerro Pachón, en Chile. La idea con este telescopio es un telescopio de 8 metros, pero tiene una cámara de gran campo. El campo es 3,5 grados de diámetro y la idea es hacer un mapeo del cielo completo durante 10 años para estudiar fenómenos transitorios. Y luego, quizás la estrella de todos los grandes telescopios que están planificados es el telescopio extremadamente largo de la ESO, con un espejo primario de 39 metros
comparado con los dos otros telescopios de la izquierda, que son el TMT y el GMT, estas dos figuras de la izquierda son simulaciones hechas por artistas. La figura de la derecha, que es esta foto del LT, realmente es una imagen real. Es una foto de cómo el telescopio es ahora. O sea que la construcción está avanzando de una manera fantástica y la primera luz se espera en el año 2029 y es uno de los telescopios que va a revolucionar nuestro entendimiento del universo. Así que con esto termino. Muchas gracias a todo el mundo por haber escuchado la presentación y visto la presentación y si hay tiempo, pues puedo responder algunas preguntas si alguien tiene preguntas. ¿Vale? Bueno, gracias Carlos por la presentación. Hay unas preguntas en el chat de David Herrera. A ver. Dice que con la experiencia de haber trabajado en Gran Tecan y los Keck, ¿qué opinas de ambos observatorios? ¿Hay diferencia en el modo de trabajo o experimentación? Es una muy buena pregunta y creo que sí que hay diferencias. Una de las cosas que marca la diferencia mayor es el modo de operación. Quizás de lo que más puedo hablar es el punto de vista del trabajo del astrónomo de soporte. En el caso de Keck comparado con Gran Tecan, al menos también como eran las cosas cuando yo solía trabajar en Gran Tecan, quizás las cosas han evolucionado, han cambiado a lo largo de los años, pero el trabajo del astrónomo de soporte es más un trabajo de mantenimiento de instrumentación y asegurarse de que los astrónomos que toman los datos saben cómo tomarlos y asegurarte de que los instrumentos están siempre al día y quizás sea un poco más de trabajo en lo que es en la parte de hardware de la instrumentación, cacharrear, digamos, que lo que era el trabajo en Gran Tecan. El ciclo de cómo se entregan los datos también es diferente. Aquí los observadores toman los datos y el mismo día los tienen y pueden empezar a trabajar en ellos. En el caso de los observatorios que están en modo cola, que operan en modo cola como Gran Tecan, pues se tarda un poco más de tiempo en conseguir que los datos, que la persona que ha pedido tiempo de observación consiga los datos, por el hecho de que las observaciones están más interespaciadas. No se observan todos los datos en la misma noche. Una de las características es que hay un poco más de presión al final del día para asegurarse de que los instrumentos que tienen que estar preparados para esa noche están preparados para esa noche. Cuando operas en modo cola tienes el comodín de que tienes un montón de instrumentos con los que puedes jugar y si hay un instrumento que, por ejemplo, esta noche por cualquier cosa tiene problemas técnicos y no se puede utilizar, utilizas otro y aún así le sacas partido a la noche. En modo clásico, en el modo que operamos nosotros, la gente que va a observar esta noche quiere utilizar un instrumento en particular. Si hay un problema con ese instrumento y no funciona, digamos que estás un poco tirado porque esa gente se puede quedar sin los datos que necesita. Esas son algunas de las diferencias. Hay bastantes más, pero bueno, algunas. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría preguntar algo. Sí. Me llamo José Ortega. También me dedico a la astrofotografía y me sorprendió, aunque ya lo esperaba, ¿no? Que la resolución óptica máxima que puedes coger está en torno a un telescopio con un espejo de 2 metros. Dijiste antes, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces, el tema de tener telescopios de 10 metros o 39 metros es simplemente por la velocidad de la captación de la señal, ¿verdad? Esa es una de ellas, pero una vez que eso es si no tienes óptica adaptativa, si no tienes ningún mecanismo para corregir la turbulencia atmosférica. Pero si tienes un mecanismo para corregir la turbulencia atmosférica como es la óptica adaptativa, entonces en ese caso ahora tienes dos ventajas. No solamente la velocidad en la que puedes tomar los datos, sino que ahora además tienes el mayor poder de resolución. De repente, para ponerlo en términos de si tienes un sin de un segundo de arco, un sin de un segundo de arco en el visible, con óptica adaptativa, que es el tamaño de tu punto de luz, ¿no?
Cuando utilizas la óptica adaptativa puedes tener 50 o 45 milisegundos de arco. Entonces, como ponía en una de las diapositivas iniciales, aumentas el poder de resolución en el sentido de capacidad de separar dos fuentes una cerca de la otra por un factor 20 o más. Y claro, si te vas a un telescopio de 40 metros, entonces cuanto mayor es el diámetro del telescopio, cuanto mayor es la pupila del telescopio, más pequeño es tu punto de luz, si puedes conseguir ese punto de luz pequeño. Exacto, ¿no? Sí. Yo iba a la cuestión de que, claro, ninguno de nosotros tenemos óptica adaptativa. Entonces, lo que tenemos que trabajar es con los que tenemos. Hay telescopios que tienen entre 150 milímetros de abertura o 200 milímetros, depende, ¿no? Para lo que vayamos a usar, sobre todo en cielo profundo, pues la mayoría de los telescopios no superan los 100, 120 milímetros de abertura, ¿no? Lo que usamos nosotros, ¿no? Sí. Los que somos aficionados. La cuestión mía era la siguiente, ¿no? Por la experimentación que yo he venido realizando en todo este tiempo. Porque hay como una especie de batalla entre los que son fanáticos de las exposiciones excesivamente largas y hay otros que son fanáticos de las exposiciones mucho más cortas, ¿no? En mi experiencia, yo he visto que se obtiene muchísima mayor resolución con las exposiciones cortas que con las exposiciones largas. Y más cuando se calibran las cámaras y no se usan los valores predeterminados que se suministran por los proveedores, sino cuando uno personalmente calibra las cámaras y ve realmente la calidad de señal ruido que emite la cámara, porque no hay ningún amplificador de señal en el mundo, analógico digital, que sea lineal, eso no existe, ¿no? Los amplificadores todos son modulados y tienen una serie de curvas y lo que hace falta es saber la cámara o el equipo que uno está utilizando para saber el valle en el que hay menor ruido y mayor relación señal-ruido. Y ahí usar el tiempo más corto o más óptimo para obtener la ganancia o la resolución más óptima. Es así el camino. Sí, bueno, de hecho es un comentario muy interesante. Y la verdad es que básicamente lo que estás haciendo, porque claro, tú tomas exposiciones cortas, pero luego las alineas. Tienes que Exacto. utilizar un software para alinearlo. Entonces, básicamente lo que estás haciendo cuando tomas esas exposiciones cortas y luego las alineas, estás haciendo algo equivalente a lo que la óptica adaptativa hace, que es con las exposiciones esas cortas estás congelando, digamos. A ver, no llegas a congelar en el sentido de que todo tiene que ver con la variación con la escala de tiempo en la que estas cosas varían. Pero bueno, de alguna manera estás congelando esas burbujas de aire en la atmósfera. Tienes una imagen buena que está movida un poquito más hacia un lado, un poquito más hacia el otro, y luego las alineas todas. Estás haciendo la corrección, la corrección de primer orden que se hace con la óptica adaptativa, que es el tip-tip. Luego, en la óptica adaptativa hace otras correcciones de aberraciones ópticas de orden mayor. Algo también que tienes que tener en cuenta es que en el caso de telescopios pequeños, el límite de difracción se aproxima al sin. Porque, como decía, el límite de difracción es proporcional al diámetro, inversamente proporcional al diámetro del telescopio. Entonces, si tienes un telescopio muy pequeño, con un diámetro relativamente pequeño, te puedes encontrar que el límite de difracción, habría que hacer los números, no, de cabeza no te digo, pero igual un telescopio de, no sé, de 60 milímetros o un telescopio de 100 milímetros, tendría que saber ese número, pero no me lo sé de memoria. El límite de difracción es muy parecido al SIN. Entonces, la mayor parte de la corrección que tienes que hacer es del tip-til y las exposiciones cortas, y con un sistema de software que luego te alinea las exposiciones o de hardware, lo que sea que tengas para alinear las exposiciones. Desde mi punto de vista es la manera correcta de tomar las imágenes. También depende del efecto de la astrofotografía, hay mucho también de estética, ¿no? Entonces también depende qué es lo que quieras hacer, cuál sea tu intención. Pero si lo que quieres conseguir son las imágenes con mejor resolución espacial,
La técnica de exposiciones cortas y luego alinear las imágenes creo que es la mejor. Y no soy un experto en astrofotografía. O sea, no, de hecho, no, astrofotografía no es algo que haya hecho yo nunca en mi vida. O sea que, no sé, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí, 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 sí. Creo que es el camino. Muchas gracias. De nada. Hay un par de preguntas más en el chat. Una es, ¿qué volúmenes de datos puede generarse en una noche de observación? Bueno, del instrumento. Hay instrumentos que tienen un campo más grande o que toman cubos de datos y hay otros instrumentos que la cantidad de datos que se generan por noche no son tan grandes. El que se va a llevar la palma con todo esto, de la cantidad de datos que se generan por noche, es el telescopio Rubin, del que hablaba antes, este que va a entrar en funcionamiento a finales de este año. Esperan que van a tomar alrededor de 100 imágenes por noche, imágenes de este campo que son 3,6 grados, y esperan obtener 20 teras de datos por noche. O sea que solamente gestionar esos 20 teras de datos por noche es realmente algo que va a requerir un montón de esfuerzo. La otra pregunta es si tengo información sobre el TMT y la posibilidad de venir a La Palma. Honestamente, no. Y cualquier cosa que pueda decirte sobre esto sería pura especulación. Lo único que puedo decir es que aquí en Hawái no es algo que aparezca en las noticias, es un tema que está un poco aparcado, pero la verdad que no sabría decirte ahora mismo cuáles son las posibilidades de que vaya a La Palma. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Carlos. Buenas, Eh, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer oírte, doctor Carlos. Muchas Otra gracias. vez. Igualmente. Tengo dos preguntas. Muy bien. Una, ¿hay algún tipo de adaptación física que hacen ustedes como trabajadores en telescopios de alta altitud a la hora de ir a trabajar a esos telescopios debido a esas altitudes? Y la segunda pregunta que tengo es, has comentado que van a hacer una recopilación de 24 teras de datos por noche. Toda esa información se ayudan por parte de IA, ahora que está tan de moda, ¿no? En los últimos años, para la recopilación y gestión de toda esa información. Muchas gracias. Sí, la primera pregunta, de hecho, sí que hay que hacer algo para aclimatarse para trabajar a 4.200 metros. Cuando trabajamos arriba en la montaña, conducimos con los coches de la compañía hasta una estación intermedia que está a 3.000 metros de altura. Allí tenemos que pasar media hora obligatoria, normalmente es la hora del desayuno. Es un área esencialmente que está pensada para los trabajadores de los observatorios, entonces hay que esperar allí media hora para aclimatarse. Desde la base hasta esa estación que está a 3.000 metros es una hora, un poco más de una hora conduciendo, y luego de media hora de descanso en la base de aclimatación y luego otros 3/4 de hora para llegar arriba a la cima. Con eso, para la mayor parte de la gente es suficiente, pero hay gente que trabaja arriba que utiliza oxígeno auxiliar. Especialmente cuando tienes que hacer trabajos delicados, se nota un montón la falta de oxígeno, tienes que estar hidratado. Mal de altura le puede dar a cualquiera, independientemente de lo saludable que esté, que no esté. Entonces hay gente arriba que trabaja con oxígeno auxiliar porque es muy fácil cometer errores cuando estás en esas condiciones y te falta oxígeno. Una botellita de oxígeno pequeña, un sistema, lo llevas como si fuera un bolsito y con eso te pones un par de cánulas en la nariz y trabajas con eso. No solamente el uso de inteligencia artificial para procesar esos 20 teras de datos que este telescopio va a generar, el telescopio Vera Rubin, que va a entrar en operación en Cerro Pachón, en Chile. Definitivamente van a utilizar inteligencia artificial para procesar todos esos datos y saber qué es qué, pero eso se hace ya también incluso con datos más pequeños. Hay ya aplicaciones de inteligencia artificial en astronomía.
sobre todo para hacer estudios estadísticos y de clasificación cuando tienes grandes conjuntos de datos. O sea que sí, la inteligencia artificial es algo que nos ha llegado a todos, para bien o para mal, y en astronomía, desde luego, tiene un montón de aplicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y yo quería, bueno, me temo, Antonio, yo he llegado tarde, pero tengo curiosidad de una cosa de la que no sé si han hablado. Claro, Salió una noticia, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Sí, sí, salió una noticia acerca de los observatorios que hay en Canarias que estaban utilizando una luz láser que daba una potencia o una capacidad de análisis extraordinaria, ¿no? Incluso yo llegué a leer que se podía equiparar al propio James Webb. ¿Esto es tan así realmente? ¿Se puede conseguir una resolución desde Tierra equiparable a un telescopio como el James Webb? No sé exactamente los experimentos que se están haciendo en Canarias, pero sé que en Canarias se ha estado desarrollando y se han hecho experimentos con estrellas guía láser durante un montón de años con el telescopio William Herschel. O sea que es algo de realmente en lo que se está trabajando, pero en particular, volviendo a Keck, precisamente eso es lo que utilizamos. Y de hecho, la resolución de las imágenes que nosotros obtenemos con óptica adaptativa desde Tierra es mejor, en algunas longitudes de onda, es mejor que la que se obtiene con el James Webb. El James Webb, la ventaja que tiene es que el fondo, todas esas fuentes de ruido, como el ruido de la atmósfera causado por todo eso, en el espacio no existe. Entonces tiene la ventaja de que el James Webb tiene imágenes limitadas por difracción, básicamente la resolución limitada por el diámetro del espejo, sin tener que hacer cosas muy extrañas como la óptica adaptativa que tenemos que hacer desde Tierra. Pero como comentaba antes, el poder de resolución de un telescopio es inversamente proporcional al diámetro del espejo primario, al diámetro de la pupila. En el caso del telescopio James Webb, el espejo primario tiene 6,5 metros. Ese es el diámetro de la pupila del espejo James Webb. En los telescopios Keck y el Gran Tecan en el futuro, cuando esté operando con la óptica adaptativa con láser, pero en el caso particular de Keck a lo largo de los años, el espejo primario tiene 10 metros de diámetro. Entonces es casi, el poder de resolución es ¿cuánto? Un 40% mayor con un telescopio de 10 metros desde Tierra que con el telescopio James Webb, a la misma longitud de onda. Pero como digo, el James Webb tiene la ventaja de que es mucho más sensible por el hecho de que no tiene todas esas fuentes de ruido. Tiene otras fuentes de ruido diferentes que son características del entorno en el que está en el espacio. Pero, pero en términos de poder resolución, algunas de las imágenes que hacemos que... De hecho, voy a poner... Quiero compartir esto porque me lo salté antes, pero es un proyecto que siempre en el que estoy involucrado y además creo Carlos, que... Dime, sí. Carlos, y la capacidad de infrarrojos que tiene el James Webb también es emulable igualmente desde Tierra, entonces. No, de hecho, esa es una de las ventajas que en el espacio tiene. Hasta 5 micras, que es lo que observamos con Keck, que es el infrarrojo térmico, puede ser competitivo desde Tierra. Una vez que te vas a longitudes de onda más largas, la atmósfera emite demasiado brillante, entonces el ruido asociado a la emisión de la atmósfera es mucho mayor, el fondo causado por la temperatura de la atmósfera es mucho mayor, las variaciones térmicas de la atmósfera tienen un impacto en el fondo de cielo y eso es bastante perjudicial para las observaciones. Ahí es por eso realmente el telescopio, el James Webb, observa mucho más al rojo que los telescopios desde Tierra. Pero quería mostrar en cuanto a la resolución, porque el poder de resolución ya me ha ocurrido un par de veces que veo notas de prensa que a veces digo, bueno, vamos a ver, aquí está. Este es un programa que tenemos, de hecho está relacionado, creo que va a haber una futura charla
creo que es Ricardo Hueso va a dar para la Asociación Astronómica de La Palma, que va sobre observaciones de Neptuno. Este es un programa que tenemos para observación de objetos del sistema solar con óptica adaptativa. Son 4 objetos en particular. Este es Io, una de las lunas de Júpiter, Titán, la luna más grande de Saturno, luego Urano y Neptuno. Estas imágenes están todas tomadas en el infrarrojo, lo que llamamos el infrarrojo cercano. Aparecieron unas imágenes del James Webb hace un año y pico de Neptuno y dije, no, estas son las primeras imágenes de Neptuno con esta resolución observadas gracias al telescopio James Webb. El telescopio James Webb es una maravilla de telescopio y está revolucionando el conocimiento de la ciencia, pero estas imágenes tomadas con Keck, con óptica adaptativa de Neptuno, tienen mejor resolución espacial. O sea, los detalles, lo que ves aquí son detalles de las nubes. De hecho, los estudios que hacemos son estudios de la atmósfera de Neptuno, estudiar la climatología de Neptuno, la resolución de estas nubes que están circulando en la atmósfera de Neptuno. La resolución espacial es mayor que la que proporciona el telescopio James Webb. O sea que realmente se pueden conseguir imágenes mejores que el telescopio James Webb desde Tierra con óptica adaptativa con un telescopio de 10 metros. De nuevo, no quiero decir, el telescopio James Webb está revolucionando el conocimiento de la astronomía, sobre todo para cosmología, etcétera. El James Webb es imbatible, pero para este otro tipo de observaciones, las observaciones que se hacen desde Tierra pueden ser superiores. La otra ventaja que tiene esto es que este tipo de observaciones de Neptuno se han estado haciendo durante los últimos 15, 20 años y los telescopios espaciales tienen una vida más limitada que los telescopios terrestres. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Está la presidenta de la agrupación por aquí, Teresa, por si quiere decir unas palabras, ¿no te importa, Carlos? Sí, por supuesto. Por favor. Pues no, bueno, a ver, muchas gracias por invitarme a dar esta charla y la verdad que me parece fantástico lo que están haciendo ahí en La Palma con la agrupación astronómica y un montón de ánimo y de suerte con todo lo que están intentando, pero es realmente fantástico. Así que a seguir adelante con fuerza. Muchas gracias. Lo fantástico es que gente tan simpática e interesante como tú se preste a ello. Y gracias a los asistentes. Nos vemos en martes, el 8 de abril. Buenas, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pues gracias a todos por asistir, gracias a ti, Carlos, también por haberte prestado a esto. Síganos todos en nuestras redes sociales de la agrupación astronómica para que estén al día de todas las charlas, conferencias y actividades que hagamos. Por mi parte, nada más. Gracias a todos y muy buenas noches, en este caso desde Canarias. Y buenas noches a todos desde Hawái. Gracias.